Cuando yo tengo esto, este es un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. De 90 grados, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues está partido a la mitad, pues bueno, está partido en dos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí tengo un ángulo, ¿sí? Un ángulo número 1. Aquí tengo un ángulo número 2, ¿sí? Entonces, este tipo de ángulo, ¿sí? Se les llama ángulo complementario. Se llama ángulo complementario y generalmente llega a medir o a tener 90 grados, ¿ok? Y este, ¿cuánto tiene? 180. No, 180. menos 100. Bueno, sí. Sí. ¿Cómo viste? Sí, No, 180. no, es, o sea, sí, 180 al de abajo. Ajá, 180 le bajo, ¿ok? 180, ¿ok? Este se le llama ángulo suplementario, ¿sí? ¿Por qué se les dice suplementario? Porque aquí tengo un ángulo 1, y aquí tengo ángulo 2, ¿ok? Entonces, cuando tengo estos dos, se le hizo y tienen una suma de 180, se le conoce como ángulo suplementario. Cuando tengo dos ángulos y tienen una suma de 90, se les conoce como ángulo complementario. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puede repetir eso, profe, por fin? Claro que sí, con mucho gusto. Les decía que en este caso, ángulo complementario, ¿en qué consiste? El ángulo complementario consiste en que tengo dos ángulos aquí. Este ángulo es un ángulo recto, ¿sí? Es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo aquí lo partí, ¿sí? Al momento de partirlo, formo dos ángulos, ángulo 1 y ángulo 2. De tal forma que los ángulos, ¿sí? La medida de cada ángulo sumados me va a dar 90. Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a poner uno acá. Por ejemplo, el ángulo número 1 tiene 37. ¿Cuánto debería tener acá entonces? A ver. Si aquí tengo un ángulo de 37, ¿cuánto debe de... 53, ¿Perdón? 53. 53, muy bien, así es. ¿Eh? ¿Por qué? Porque recuerden, tengo un ángulo recto, entonces si aquí tengo 37, entonces en la otra parte debe de haber 53, de tal manera que lo sumo, ¿sí? Sumo ángulo 1 más ángulo 2, me va a dar 90, ¿sí? Ángulo 1 mide 37, bueno, tiene una medida de 37 grados y el otro tiene 57, lo cual me va a dar 90, ¿ok? Ahí está. Vamos con el suplementario, lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos ángulos de tal manera que sumado me da 180, se le conoce como suplementario. Por ejemplo, supongamos ¿no? Tiene una medida de, el primero, bueno, vamos a poner, pongamos que el 2, tiene una medida de, ¿qué les gusta? 132. ¿Cuánto debe de medir el ángulo 1? A ver. 48. 48, sí es, muy bien, gracias chicos. Ok, entonces, 132 más 48, ¿cuánto me va a dar? 132 más 48, me va a dar 180 grados. Ahí está. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Para que quede listo esta parte, ¿ok?
Ok, muy bien. Hace rato en los ejercicios que nosotros hacíamos, ¿sí? Ustedes me decían, me decían lo que medían, ¿no? Y simplemente con el hecho de ver la cantidad, bueno, ya se dan una idea de cuánto falta porque sabemos que es 180 grados, ¿ok? Entonces, es así como lo manejamos. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer matemáticamente hablando? Bueno, realmente es como una ecuación. Es sencilla realmente, ¿ok? Ok, entonces les decía que podemos hallarlo por medio de una ecuación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sabemos que la suma de los dos ángulos me va a dar 180. Entonces, coloco ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que esto es un ángulo, o sea, eso es un ángulo suplementario porque sabemos que el ángulo en total es de 180. ¿Ok? Sabemos que el 1 no tenemos información, pero en el 2 sí. Tiene 114. Entonces, ¿qué podría hacer en esta ecuación para encontrar el valor del ángulo 1? ¿Qué tendría que hacer? A ver. A la cantidad que está abajo, restarle 180 y lo que te dé es el ángulo faltante. Ok, entonces, este 114 que está aquí, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué hago con este entonces? Restárselo a 180. Lo voy a restar, entonces tengo que pasarlo a este lado. Entonces tengo ángulo 1 es igual a ¿qué? A 180 grados. Este está sumando, al momento de pasar al otro lado, está restando. Y hacemos la resta y me queda entonces 180 menos 114, ¿cuánto es? 66. Oh, muy bien, excelente. Y ahí está. Esa es la medida de mi ángulo, 66 grados, ¿ok? Ahí está. Entonces, el ángulo 1 mide 66 grados. Muy bien, muchachos, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué haríamos? Pues el mismo procedimiento que hicimos hace unos momentos. Este, pues, es un ángulo complementario, sabemos que tiene 90 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente sumar los dos ángulos, ¿ok? 1 más ángulo 2, sabemos que me va a dar 90. ¿Ok? El ángulo 1 27, ¿no? mide, ya aquí realmente, ¿qué es lo que hago? Pues igual, lo mismo que hicimos hace ratos, ¿sí? Yo tengo, voy a despejar, ¿sí? Tengo que dejar libre este, entonces este 63 pasa al otro lado, pasa restando, entonces tengo ángulo 2 que es igual a 90 grados menos 63, ¿es igual a cuánto? Es igual a 27, por ahí me dije, ¿ok? Aquí tengo, ¿sí? Varias direcciones, ¿sí? Y si se dan cuenta, cada uno va formando un ángulo, ¿ok? En esta ocasión, ¿qué me pide? Bueno, me pide que yo hallar un par de ángulos opuestos por el vértice. Ok, me dice un par de ángulos opuestos por el vértice. Ok, ¿en qué consiste esto? Bueno, cuando nos piden esto, es que nosotros tenemos que hallar dos ángulos, ¿sí? Que deben estar opuestos, ¿sí? O sea, ángulos opuestos se le conocen como ángulos que no son adyacentes. ¿Qué quiere decir adyacentes? Que están juntos, que están cerca, ¿no? ¿Sí? En este caso, la característica de este tipo de ángulos es que deben de medir igual, tienen que ser congruentes. ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso, nosotros tenemos que buscar dos ángulos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de ángulos opuestos por el vértice? En este caso, por ejemplo, tenemos el 1 y el 4, ¿sí? Están opuestos y no están cercas, como este. Por ejemplo, el 1 y el 2 sí están cercas, están adyacentes,
Pero en este caso el 1 y el 4 son opuestos, si se dan cuenta. Pero, ¿cuál es la característica principal? Que miden lo mismo, ¿sí? Deben de medir lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de vértice, nos referimos a estos vértices en punto, ¿sí? El vértice de un ángulo, por ejemplo, es este, son los puntos, ¿ok? El vértice. La arista es esto, los lados. La arista es esto, los lados o la línea. El vértice es el punto, ¿ok? Para que me pueda explicar mejor, ¿ok? Entonces me pide un par de ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos 1 y el 4. Ese es un ejemplo. A ver, ¿notan otro ejemplo ahí? Recuerden que cuando les pidan un par de ángulos opuestos, tienen que ser opuestos. O sea, este con este, el 1 y el 4, por ejemplo, el 2 y el 3. Aquí abajo me dijeron el 5 y el 8, ¿sí? También puede ser el 6 y el 7, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de opuestos, pues es el que está al otro lado, ¿no? Vamos a ver. Recuerden, no tiene que ser juntos. Si tú me dices el 2 y el 4, vas para abajo. Dijimos que es 1, 4, 5, 8, 6, 7 y... ¿cuál otro dijimos? 2 y 3. Ok, muy bien. Ahora nos piden, vamos con otro. Nos piden hallar un par lineal. ¿Qué quiere decir esto? Un par lineal. Bueno, quiere decir que nosotros tenemos que hallar dos ángulos que forman un ángulo llano. Ya ustedes saben qué es el ángulo llano, ¿ok? ¿Cuánto mide un ángulo llano? ¿Cuánto es la medida de un ángulo? 180 grados. 180, así es, 180 grados. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquí? ¿Sí? ¿Cuáles podremos decir que forman 180 grados? El 1 y el 2. El 1 y el 2. El 5 y el 6. El 5 y el 6. El 7 y el 8. Y el 3 y el 4. El 3 y el 4. ¿Cuál otro podría ser? Gracias. Permiso. El 7 y el 8. Ok, ¿tenemos otro? Pues el Tenemos 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7 y 8, 1 y 3. 1 y 3, y así nos podríamos ir. Gracias, Luisa. Muy bien. Ok, entonces, ahí está, chicos, ¿sí? Un par lineal quiere decir que tiene que ser igual a 180 grados. ¿Ok? Ahora, en este tipo de par lineal, aquí sí tú puedes escoger el que está pegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden formar 180 grados, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienes 2 y el 4, imagínate, como que te volteas así, lo ves así, ¿no? Y va a formar 180. Aquí tienes un ángulo, que tienes otro y va a formar 180. Es como el 6 y el 8. Si tú te volteas así, por eso, ahora sigue por decirlo así, el 6 y el 8 tienen dos ángulos, pero al fin y al cabo forman 180 grados. Hallar par de ángulos suplementarios. A ver. ¿Cuál se puede ver ahí? Dice, hallar par de ángulos suplementarios. ¿Cuáles serían un par de ángulos suplementarios? A ver. 5, 7. El 5 y el 7, muy bien. Ajá, ¿cuál otro? 3 y 4. 3 y 4, muy bien. ¿Cuál otro? 5 y 6. ¿Cuáles otros? 1 y 2. El 1 y el 2, muy bien. Y así nos podemos ir,
¿sí? De hecho, si se dan cuenta, esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá, es lo mismo que me pide acá arriba, ¿sí? Un par lineal, en pocas palabras, es lo mismo que un ángulo suplementario, ¿sí? O sea que la misma respuesta que yo, bueno, la respuesta que tengo aquí es la misma que va a ser para acá abajo, ¿ok? Ok. Me pide un par de ángulos opuestos por el vértice, ¿cuáles serían? 2 y El 8. 1 y el 7. 1 y 7. Sí, 2 y el 8. 1 y 7, muy bien. ¿Cuál otro? 3, 5. El 3 y 5, muy bien. ¿Cuál otro? 4, 6. 4 y 6. 6. 4 y 6, muy bien. ¿Tenemos otro? 2 y 8, 1, 7, 3, 5, 4, 6. Ok, muy bien. Ahí está. Muy bien. Excelente, muy bien. Ahí está. Entonces, estos son mis ángulos opuestos por el vértice, ¿ok? Ahí está. ¿Sí? Ahora, me dice un par lineal. ¿Cuáles serían? A ver. ¿Cuál podría ser un par lineal? El 3 y el 6. El 3 y el 6. ¿Cuál otro? 4 y 5. 4 y 5. Bien. 2 y 7. 2 y 7. Muy bien. Ahora, el inciso C. Lo mismo. Son los mismos. ¿Ok? Exactamente. Me piden el C, pues son los mismos que yo tengo acá. ¿Ok? Esa es la ventaja.